Una pastora alemana, con meses de gestación, tenía su cabeza atrapada dentro de un bidón de agua. Había estado luchando durante horas bajo el abrasador sol del verano andaluz. Cuando Javier Gómez la encontró, solo le quedaban unos minutos de vida. Lo que sucedió a continuación restablecería la fe de Javier en los milagros. El polígono industrial El Pino de Sevilla, destinado a la demolición, debería haber estado desierto. Solo Javier, su mazo y muros que derribar. Pero entonces lo escuchó. El sonido de cristal raspando contra el hormigón, el tío contra el hormigón. Un jadeo laborioso que no pertenecía a ese lugar. Cada instinto le gritaba que huyera. Le tenía un miedo pánico a los perros, desde que, a los 8 años, el pastor alemán de un vecino lo había mordido en el hombro, dejándole una cicatriz que aún llevaba. Pero siguió el sonido de todos modos. Lo que encontró hizo que su corazón se detuviera. Una perra enorme, con las costillas visibles a través del pelo enmarañado, yacía en el solar industrial abandonado. Su cabeza estaba completamente encerrada dentro de un bidón de agua de 20 litros. Su vientre estaba anormalmente hinchado. Se estaba muriendo y estaba preñada. La historia de cómo Bella terminó en aquel páramo, a punto de parir y atrapada en un bidón, había comenzado 3 años antes en un mundo diferente. Un mundo de disciplina, deber y una pérdida devastadora. Bella nació con un propósito. A las 8 semanas, fue seleccionada de una camada de 12 pastores alemanes para el programa K9 de la Unidad Canina de la Policía Nacional de Sevilla. Sus resultados fueron extraordinarios. Inteligencia superior a la media, un impulso de trabajo inigualable, un temperamento equilibrado. A los 2 años, completó su entrenamiento como la mejor de su clase y fue asignada al subinspector Miguel Aguilar, un veterano condecorado con 14 años de servicio. Miguel había sido viudo durante 6 años, criando solo a su hijo, Tony, desde que su esposa murió al dar a luz. El niño lo era todo para él. Despierto, curioso, con los ojos dulces de su madre y su risa contagiosa. Tony adoró a Bella desde el primer momento. Le rogó a su padre que la llevara a casa después del trabajo, durmió con su pequeña mano enterrada en el grueso pelaje de Bella y le susurraba secretos al oído atento. Bella era más que la compañera de Miguel. Era parte de su pequeña y preciosa familia. Durante 18 meses, fueron imparables. Miguel y Bella trabajaron en la detección de drogas, gas, y luego en la de explosivos. Encontró estupefacientes ocultos y compartimentos falsos que los agentes humanos habían pasado por alto. Marcó rastros de pólvora que salvaron vidas enredadas. Miguel era paciente con ella, entendiendo que su inteligencia significaba que evaluaba situaciones en lugar de obedecer ciegamente. Confiaba en sus instintos. La amaba como un buen guía canino debe amar, como una compañera, no como una herramienta. Entonces llegó mayo, el día en que todo se rompió. Era el día de lleva a tu hijo al trabajo en la comisaría. Tony, de 6 años, había estado pidiendo durante meses ver dónde trabajaba papá. Miguel aceptó a regañadientes, manteniendo al niño en las áreas administrativas seguras, mientras él hacía papeleo. Pero luego llegó la llamada. Redada en un almacén. Sospecha de un taller de bombas. La unidad de Miguel fue llamada para el desalojo. Procedimiento estándar. Enviar al perro policía primero. Pero no fue Bella quien entró. Fue Max, un pastor alemán más joven, guiado por el compañero de Miguel, Marcos Varela. Max todavía estaba en entrenamiento, con solo 9 meses de servicio. Pasó por alto las señales, pasó por alto el artefacto explosivo, sensible a la presión, escondido bajo un doble piso.
La explosión fue masiva. Tony, que a pesar de la orden de quedarse en la oficina, estaba mirando desde ahí el vehículo de la unidad, entró en el radio de la onda expansiva. Marcos tiró de Miguel hacia atrás, pero no pudo alcanzar al niño a tiempo. Tony murió antes de que llegara la ambulancia. 6 años, borrado, en un instante. Y el subinspector Miguel Aguilar también murió ese día. Al menos el hombre que había sido. Lo que quedó fue algo vacío y furioso, consumido por un dolor tan profundo que se transformó en ira. Ira hacia el mundo, ira hacia los perros que fallaban, ira hacia sí mismo por haber llevado a su hijo cerca del peligro en primer lugar. Max fue sacrificado 3 meses después, tras ser herido en un incidente no relacionado. Bella fue reasignada a Miguel como nueva compañera. Se parecía inquietantemente a Max. Javier Gómez no debería haber estado en ese solar el 15 de julio de 2024. Había cambiado turno, con otro capataz solo para cobrar un último cheque antes de que llegara el bebé. Tenía 28 años, casado con su novia de la adolescencia, Rebeca, desde hacía 3 años, y a punto de ser padre por primera vez. Después de años de lucha, la vida finalmente estaba encajando. El trabajo de demolición era simple: derribar un edificio industrial abandonado en el polígono El Pino, vacío durante una década. El tipo de lugar donde los sin techo se refugiaban ocasionalmente y los adolescentes venían a pintar declaraciones de amor o rebeldía en muros desmoronados. Javier había estado trabajando solo esa mañana. Su equipo no llegaba hasta la tarde. Lo prefería así. Estar solo significaba silencio. El silencio significaba que podía pensar, prepararse mentalmente para la paternidad, lidiar con las ansiedades que lo mantenían despierto por la noche. Su mayor miedo, el que nunca le había confesado a Rebeca, tenía 4 patas y dientes. Cuando Javier tenía 8 años, el pastor alemán de su vecino se había escapado del patio. Javier iba en su bicicleta por la acera cuando el perro salió de la nada. El ataque duró quizás 30 segundos antes de que el dueño apartara al animal. Pero esos 30 segundos dejaron una cicatriz duradera. No solo la línea dentada sobre su hombro izquierdo, que aún se veía pálida bajo su piel bronceada, sino algo más profundo, algo que hacía temblar sus manos y le cortaba la respiración cada vez que veía un perro grande. Su terapeuta lo llamaba fobia, su padre lo llamaba debilidad. Javier lo llamaba simplemente realidad. Los perros eran impredecibles, peligrosos, y no se podía confiar en ellos. Cuando aceptó este trabajo, preguntó específicamente si había perros callejeros en la zona. El jefe de obra se había reído y había dicho: «El lugar está demasiado limpio, demasiado expuesto. Nada vivo se queda allí mucho tiempo». Javier le había creído. El calor de aquella mañana de Marseille era sofocante, incluso para los estándares sevillanos. El pronóstico del tiempo había anunciado más de 38 grados para el mediodía, y ni siquiera eran las 11 de la mañana. La camisa de Javier ya estaba empapada mientras balanceaba el mazo contra una pared interior, trabajando en la lista de tareas del capataz. El ritmo era meditativo: columpio, impacto, desintegración, repetición. El crujido del panel de yeso al romperse y la madera al astillarse ahogaba todo lo demás, hasta que dejó de hacerlo. Javier se detuvo. El mazo descansaba sobre su hombro mientras se secaba el sudor de los ojos. Ahí lo escuchó. Un sonido
que no pertenecía a ese lugar. No el asentamiento de edificios viejos o el correteo de ratas. Algo diferente. Cristal raspando contra el amigo a él, contra hormigón y debajo un sonido húmedo y laborioso. Cada instinto le gritó que lo ignorara. Probablemente solo un mapache o una zarigüeya atascada en algún sitio no era su problema. Tenía paredes que derribar, un horario que cumplir y absolutamente ninguna necesidad de encontrarse con algo vivo en ese lugar. Pero el sonido continuó, persistente, desesperado. Javier dejó el mazo allí a un lado y siguió el ruido a través de lo que una vez fue un muelle de carga. Había montañas de escombros por todas partes, maquinaria industrial oxidada, paletas destrozadas, bidones de aceite que filtraban quién sabe qué en el hormigón agrietado. El lugar olía a decadencia, productos químicos y abandono. La respiración se hizo más fuerte, dobló una esquina y se congeló. Al principio, su cerebro no pudo procesar lo que veía. Una gran forma marrón y negra que se retorcía en el suelo. A medida que se acercaba, los detalles surgieron con claridad aterradora. Un perro, grande, estaba tumbado de lado, pero donde debería haber estado su cabeza, había un bidón de cristal macizo, como los que se usan para dispensadores de agua, de al menos 20 litros. La cabeza del perro estaba completamente encerrada dentro, y el cristal estaba empañado por la condensación. El cuerpo del animal temblaba. Las costillas sobresalían a través del pelaje enmarañado. Las cicatrices se cruzaban en su espalda como un mapa del sufrimiento. Una oreja parecía desgarrada, pero lo que hizo que el corazón de Javier se detuviera fue el vientre hinchado. Incluso en su pánico, incluso cuando su fobia le gritaba que huyera, reconoció lo que estaba viendo. Esta perra estaba muy preñada. Las manos de Javier comenzaron a temblar. Se le cortó la respiración. La vieja cicatriz en su hombro pareció arder. Cada fibra nerviosa de su cuerpo le instaba a marcharse, a subir a su furgoneta, a irse, a llamar a otra persona para que se encargara. Sus pies retrocedieron un paso, pero entonces el cuerpo del perro se convulsionó de nuevo, más fuerte. A través del cristal empañado, Javier pudo ver su lengua hinchada y oscura. Escuchó cómo cada aliento se volvía más laborioso y desesperado. Y de repente, Javier ya no vio un animal peligroso. Vio a Rebeca, embarazada de 7 meses, vulnerable, necesitada. Sus manos seguían temblando mientras sacaba su móvil. Su voz se quebró al marcar el 112. «Hay un perro», dijo, forzando las palabras. «Se está muriendo. Su cabeza está atascada en un bidón y está preñada. Y no sé qué hacer». La voz de la operadora era profesional, pero firme. «Señor, eso es un asunto para rescate animal. Le voy a transferir al departamento competente». El estómago de Javier se encogió mientras lo ponían en espera. La respiración del perro empeoraba. Pudo ver cómo la condensación se espesaba dentro del bidón. El pecho del animal se elevaba y caía con creciente desesperación. Cada segundo se sintió como una eternidad. «Rescate animal. Le atiende la doctora Sara Navarro». Javier explicó la situación de nuevo. Las palabras salieron más rápido esta vez. «Por favor, se está muriendo ahora mismo. Está preñada y no puede respirar. Señor Gómez, entiendo su preocupación, pero hoy tenemos mucha falta de personal. Tenemos 3 agentes cubriendo todo el este de la provincia. Puedo enviar a alguien en 4 a 6 horas». «¿4 a 6 horas?» La voz de Javier se quebró. «Estará muerta, muerta en menos de 1 hora. Lo siento, señor.
Es lo mejor que podemos hacer. Si le preocupa la seguridad pública, puede... Javier colgó. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Miró a la perra. Su cuerpo se debilitaba. Las convulsiones se hicieron menos frecuentes. Eso, de alguna manera, pareció peor. Significaba que se estaba rindiendo. Se acercó con cautela, con cada músculo de su cuerpo tenso. El viejo miedo estaba allí, eléctrico bajo su piel, pero se obligó a avanzar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló, asegurándose de permanecer cerca de sus patas traseras, lejos de los dientes que podrían morder en pánico. «Está bien», dijo, con la voz incierta. «Está bien, chica. Voy a intentar algo. Por favor, no me muerdas». Agarró el bidón, con las manos colocadas a ambos lados del cuello del perro. El cristal era grueso. Grado industrial. Tiró suavemente. Nada. Tiró con más fuerza. El perro emitió un sonido ahogado y desesperado dentro del bidón, y Javier sintió que su cuerpo se tensaba. «Lo siento, murmuró, soltando. Ahora podía ver el problema. La abertura del bidón tenía quizás 15 centímetros de diámetro, pero el cuello del perro, hinchado por la lucha y por la presión del propio bidón, medía al menos 20 centímetros. El maldito objeto se había deslizado de alguna manera, probablemente cuando su cabeza era más pequeña debido a la deshidratación, pero ahora no saldría. Javier corrió de vuelta a su furgoneta, cogió una botella de aceite de motor de la parte trasera. Era un intento desesperado, pero tal vez podría lubricar la zona del cuello y hacer que el bidón se deslizara. Regresó. Vertió el aceite alrededor del borde donde el cristal se encontraba con el pelaje e intentó liberar el bidón de nuevo. Nada. El perro gimió. Un sonido que atravesó el miedo de Javier y llegó a algo más profundo. Se sentó sobre sus talones, su mente a toda máquina. Romper el bidón era demasiado peligroso. El cristal se astillaría y le cortaría la garganta. Esperar a Rescue Animal significaba verla asfixiarse. Llamar a los bomberos tardaría demasiado y probablemente lo remitirían a Rescue Animal de todos modos. Su móvil estaba en su mano antes de que conscientemente decidiera qué hacer. Abrió Facebook. Sus dedos torpes sobre la pantalla mientras navegaba a la página de la comunidad de Sevilla, la página donde Rebeca siempre estaba para organizar ayuda vecinal. Sus manos se calmaron lo suficiente como para hacer una foto. El perro, el bidón, la situación desesperada. Escribió rápidamente. Urgencia. Polígono El Pino. Perra muriendo. Cabeza atascada en bidón preña. Las autoridades dicen 4 o 6 horas. Ella no tiene 46 minutos. Por favor, ayuden. Pulsó publicar y se quedó mirando la pantalla, viendo cómo la publicación se hacía visible. Luego dejó el teléfono a un lado y miró a la perra. Alguien tiene que verlo, le dijo. Alguien tiene que importarle lo suficiente como para ayudar. La respiración del perro ahora era un estertor, húmeda y trabajosa. Javier pudo ver que sus costados se elevaban con menos regularidad. Pensó en Rebeca, muy embarazada en casa, en el niño que crecía dentro de ella, en cómo se sentiría si ella estuviera muriéndose y alguien tuviera el poder de ayudar, pero tuviera demasiado miedo para intentarlo. Ella se avergonzaría de él. Él se avergonzaba de sí mismo. «Lo siento», susurró. «Siento mucho no ser más valiente». Su teléfono sonó. Se sobresaltó. Número desconocido. Contestó. «Es Javier, el que ha publicado lo del perro». Una voz de mujer urgente y sin aliento. «Sí,
¿Puede ayudarme? Soy veterinaria, la doctora Sara Navarro. He visto su publicación. Estoy en Mairena del Al-Yaraf, a unos 15 kilómetros. Voy a salir en mi furgoneta ahora mismo. Javier sintió que algo se liberaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo? El tráfico en la A4 está fluido. 15 minutos, quizás 20. ¿Aguantará tanto? Javier miró a la perra. Su cuerpo había dejado de temblar. Simplemente yacía allí. Los costados apenas se movían. No lo sé. Escúcheme. La voz de Sara era tranquila, profesional. Tiene que mantener la calma. Cuanto más se entre en pánico, más oxígeno consumirá. ¿Puede hacer eso? Yo... La garganta de Javier se cerró. Tengo miedo a los perros. Fui atacado cuando era niño. No sé cómo... No necesita saber nada, excepto cómo estar presente. Háblele. Hágale saber que no está sola. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros necesita cuando nos estamos muriendo. Saber que no estamos solos. La línea permaneció abierta. Javier podía escuchar el arranque de la furgoneta de Sara, el crujido de la grava. ¿Qué le digo? Su voz era apenas un susurro. Dígale que todo va a salir bien, aunque no lo crea, especialmente si no lo cree. Javier se acercó al perro. Su corazón latía con fuerza. Ahora podía ver su ojo a través del cristal turbio, marrón, inyectado en sangre, velado por el agotamiento, mirándolo fijamente. «Oye», dijo, con la voz temblándole. «Oye, chica, la ayuda viene. Solo aguanta». El ojo parpadeó lentamente. «Una doctora viene en camino. Una buena. Ella te sacará de esto». Estaba llorando ahora, sorprendido por sus propias lágrimas. «Y tienes bebés de los que ocuparte, ¿verdad? Te necesitan. Sé fuerte un poquito más». El cuerpo del perro se movió ligeramente, no alejándose, sino acercándose. «Sé que tienes miedo», continuó Javier. Sus palabras ahora salían más rápido, menos filtradas. «Dios, yo también tengo miedo. He tenido miedo de los perros toda mi vida, porque uno me lastimó. Pero tú no eres ese perro. Solo estás tratando de sobrevivir, como yo, como todos nosotros». Extendió su mano temblorosa y la puso suavemente sobre su costado. Su cuerpo estaba caliente, el latido de su corazón rápido contra su palma. «Estoy aquí», dijo. «No estás sola. Lo prometo. No me iré». Los minutos se sintieron como 14 horas. Javier se quedó en el suelo junto al perro, la mano en su costado, sintiendo cada respiración trabajosa. No había estado tan cerca de un pastor alemán desde el ataque de hacía 20 años. Cada instinto todavía le gritaba que se fuera, que pusiera distancia entre él y esos dientes, esas poderosas mandíbulas. Pero no se movió, no podía moverse. El perro se había acercado a él, como si sacara consuelo de su presencia, y algo en esa confianza, inmerecida, inesperada, lo mantuvo en su sitio. «Sara ya casi está aquí», dijo, revisando su teléfono por 10ª vez. «Solo unos minutos más. Puedes hacerlo». El ojo del perro, visible a través del cristal empañado, siguió su movimiento. Había inteligencia, reconocimiento. De alguna manera, entendía que él estaba tratando de ayudar. Esa comprensión hizo que su pecho se apretara con una emoción que no podía nombrar. El sonido de neumáticos sobre la grava hizo que ambos levantaran la vista. Una camioneta blanca, con el logo de Clínica Veterinaria Segunda Oportunidad, aceleró hacia el solar. El polvo se levantó a su paso. Apenas se detuvo antes de que la puerta del conductor se abriera y una mujer saltara.
Era más pequeña de lo que Javier había esperado por su voz, quizás de unos 30 años, delgada, pero fuerte, con cabello castaño recogido en una coleta desordenada. No podía ser mucho mayor que él, pero sus ojos llevaban el tipo de agotamiento que proviene de haber visto demasiado sufrimiento. Ya estaba corriendo hacia ellos, con una bolsa de viaje grande en una mano y una caja de herramientas en la otra. «¡Javier!», gritó. «¡Aquí!». Sara se arrodilló junto a ellos, dejando su equipo. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al perro, y Javier vio varias emociones pasar por su rostro: sorpresa, rabia, determinación. «¡Dios mío!», exhaló, más suavemente hacia el perro. «Hola, preciosa, estoy aquí ahora. Te vamos a ayudar». Sus manos se movieron rápidamente, profesionales, examinando el cuerpo del perro. Presionó 2 dedos contra la pierna del perro. Pulso bajo, quizás 40 latidos por minuto. Lo normal es de 60 a 140. Se inclinó cerca del bidón, escuchando. Respiración superficial e irregular. Sus manos vagaron hasta el vientre del perro, presionando suavemente. ¿Cuánto tiempo lleva así? No lo sé. Al menos 1 hora antes de que la encontrara. Quizás más. Sara sacó un pequeño escáner de su bolsa y lo pasó por el hombro del perro. Sonó. «Tiene chip». Leyó la pantalla y su expresión se oscureció. «Bella, unidad canina de Miguel Aguilar. Estado, retirada». «Retirada», repitió Sara, su voz llena de significado. Así es como lo llaman cuando no quieren decir desechada. Pasó sus manos por el cuerpo de Bella, y Javier vio cómo se detenían las cicatrices, largas líneas dentadas que cruzaban su espalda, marcas más pequeñas en sus patas. Esto no es de vivir en la calle. Alguien le hizo esto a propósito. A Javier se le revolvió el estómago. ¿Quién? Alguien que la veía como equipo, no como un ser vivo. La mandíbula de Sara estaba tensa. Volvió a prestar atención al bidón, examinándolo desde todos los ángulos. Bidón de dispensador comercial, 20 litros, vidrio grueso. La abertura es demasiado pequeña ahora. Su cuello está demasiado hinchado. Sacó una botella de lubricante veterinario. «Déjame intentar esto primero». Presionó el gel transparente alrededor del borde del bidón, trabajándolo en el espacio entre el cristal y el pelaje. Luego agarró el bidón con ambas manos, posicionándose con cuidado. «Javier, necesito que sujetes su cuerpo. ¿Puedes hacerlo?». Las manos de Javier temblaron de nuevo, pero se puso en posición. «Sí, puedo hacerlo». A la de 3, 1, 2, 3. Sara tiró, girando ligeramente el bidón. El cuerpo de Bella se tensó. Un grito ahogado salió del interior del cristal. Nada se movió. Sara soltó, respirando con dificultad. «La hinchazón es demasiado grande. Esto no va a funcionar». Sacó una jeringa. «Antiinflamatorios. Si puedo reducir la hinchazón, tal vez la saquemos en 30 minutos». «¿Tiene 30 minutos?» Sara no respondió de inmediato. Inyectó la medicación y luego se sentó sobre sus talones, mirando a Bella con una expresión que Javier no pudo descifrar del todo. Cuando habló, su voz era baja. «No lo creo». El silencio cayó entre ellos, solo interrumpido por la respiración trabajosa de Bella. «¿Y si rompemos el bidón?», preguntó Javier finalmente. «Mira cómo está colocado en su cuello.
El cristal se astillaría hacia adentro. Fragmentos cortarían su carótida. Se desangraría en segundos. Sara abrió su caja de herramientas. Y Javier vio lo que había dentro. Una amoladora angular a batería. Hay otra opción. ¿Cuál? Cortamos el bidón mientras está consciente. Javier la miró fijamente. ¿Estás loca? La vibración sola podría matarla. Sí. El estrés podría inducir un parto prematuro. El ruido podría hacer que entrara en pánico y que diera patadas. Todo esto podría terminar mal. Sara lo miró con los ojos tranquilos. Pero no hacer nada definitivamente terminará mal. Le quedan quizás 20 minutos antes de que el fallo orgánico se instaure. Quizás menos. Javier miró a Bella, su vientre hinchado, el ojo que la observaba a través del cristal turbio. Pensó en Rebeca, muy embarazada en casa, en el niño que crecía dentro de ella, en cómo se sentiría si ella estuviera muriéndose y alguien tuviera el poder de ayudar, pero tuviera demasiado miedo para intentarlo. ¿Qué pasa si entra en pánico?, preguntó. ¿Qué pasa si da patadas? Y entonces necesito que la sujetes. Manténla quieta. ¿Puedes hacer eso? Cada célula de su cuerpo gritaba, ¡no! Sostener a un pastor alemán. Poner sus manos sobre un perro que podría girarse y morder, que podría lastimarlo como lo había sido antes. Iba en contra de cada instinto de supervivencia que tenía. Pero miró a Bella una vez más. La vio de verdad. Miró más allá de las cicatrices y el pelaje enmarañado hacia la vida debajo. Los bebés por los que luchaba por proteger. La voluntad de sobrevivir que la había mantenido en pie tanto tiempo. Sí, dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. Sí, puedo hacerlo. El sonido de otro vehículo hizo que ambos levantaran la vista. Una pequeña berlina aceleró, y una chica joven saltó, con el móvil ya en la mano. «He visto la publicación», gritó, corriendo hacia ellos. «Soy Elena Martínez. Soy voluntaria en la protectora. He venido lo más rápido que he podido». Sara estuvo a punto de decir algo, probablemente que no era seguro ni apropiado, pero Elena ya estaba arrodillada junto a ellos. «Dios mío», exhaló Elena, mirando a Bella. Luego, con más firmeza. «¿Qué puedo hacer, preciosa?» «Esto no es», comenzó Sara. «He asistido en emergencias en la protectora. He ayudado con vendajes, administración de medicamentos, manejo de comportamiento. Dime qué necesitas». Javier y Sara intercambiaron miradas. Había una determinación en el joven rostro de Elena que le recordó a Javier a Rebeca. Esa obstinada insistencia en ayudar, en ser útil. «Vamos a cortar el bidón ahora mismo», dijo Sara. «Será peligroso si entra en pánico». «Entonces necesita documentación», interrumpió Elena. Levantó su teléfono. «Si muere, necesitan pruebas de que lo intentaron todo para protección legal. Y si sobrevive». Su voz se suavizó. «La gente tiene que ver esto. Tienen que saber lo que les pasa a perros como ella, lo que los humanos les hacen». Sara se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. «Está bien, pero si digo que dejes de filmar, dejas de hacerlo. ¿Entendido?» «Entendido». Elena se echó hacia atrás y levantó su teléfono. Sus manos estaban firmes mientras comenzaba a grabar. 15 de julio de 2024. Pastor alemán, preñada,
aproximadamente de 8 meses. Cabeza atrapada en un contenedor de vidrio de 20 litros. Tiempo estimado de atrapamiento desconocido, al menos 2 horas. El sujeto muestra signos de angustia severa y privación de oxígeno. La doctora Sara Navarro, de la Clínica Veterinaria Segunda Oportunidad Unida, está intentando una extracción de emergencia. Tiempo estimado hasta la muerte sin intervención, 15 a 20 minutos. Su voz era profesional, clínica, pero Javier pudo ver las lágrimas corriendo por su rostro incluso mientras hablaba. Sara levantó la amoladora angular y la probó. El agudo chillido hizo que todos se encogieran. El cuerpo de Bella se tensó. Javier, ¿estás listo? Javier se puso en posición, con los brazos alrededor del cuerpo de Bella. Sintió cada músculo en ella, tenso y tembloroso. Sintió su corazón acelerado. El suyo propio latía con fuerza. La vieja cicatriz en su hombro ardía como si la herida estuviera fresca. «Quieta, chica», murmuró. «Quieta, vamos a sacarte. Lo prometo». Sara colocó la amoladora contra el cristal, lo más lejos posible del cuello de Bella. «Allá vamos». La hoja tocó el cristal, y el sonido fue inmediato y horrible. Un chillido agudo que pareció perforar el cráneo de Javier. Saltaron chispas. El cuerpo de Bella se convulsionó y Javier la sujetó con más fuerza. «¡Quieta!», gritó por encima del ruido. «¡Quieta, Bella!». Sara cortó una línea, paró. El silencio repentino fue casi tan estremecedor como el ruido. Revisó el cuello de Bella, buscando daños. «Está bien. La vibración no ha hecho que el cristal se astille hacia adentro. Es bueno». Miró a Javier. «Tú estás bien». Sus brazos temblaban, pero asintió. «Continúa». Sara se reposicionó, girando el bidón 45 grados. Javier ajustó su agarre, tomando más del peso de Bella. Estaba más ligera de lo que esperaba. Debería haber pesado al menos 30 kilos, pero se sentía más cerca de 20. Desnutrición, se dio cuenta. Muriendo de hambre. La amoladora chilló de nuevo. Otro corte, perpendicular al primero. Elena se movía a su alrededor, capturando cada ángulo. Su narración continuó con la misma voz tranquila, incluso mientras las lágrimas seguían cayendo. El sujeto se mantiene sorprendentemente tranquilo. El descubridor, Javier Gómez, la sujeta. La doctora Navarro está haciendo cortes precisos para minimizar el riesgo. Sara se detuvo de nuevo, revisó a Bella. El latido se mantiene. Es bueno. Es realmente bueno. Tercer corte. Javier sintió que Bella se relajaba ligeramente en sus brazos. Su respiración, aunque todavía trabajosa, parecía menos frenética. «Sara», dijo con asombro en su voz, «se está calmando». Sara se detuvo y miró el ojo de Bella a través del cristal. «Entiende. Sabe que la estamos ayudando». «¿Cómo es eso posible?» Los perros son más listos de lo que la gente supone, especialmente los perros de trabajo, especialmente los pastores alemanes. La voz de Sara estaba cargada de emoción. Está eligiendo confiar en nosotros. El peso de ese hecho, la decisión que Bella estaba tomando de quedarse quieta, de permitirles ayudar a pesar del terror que debía sentir, golpeó a Javier. Este perro, tan dañado por los humanos, eligió confiar en ellos de todos modos. «No te defraudaremos», le susurró. «Lo prometo». Sara hizo el cuarto corte.
El bidón ahora estaba cubierto por una telaraña de grietas. La integridad estructural estaba comprometida. Un corte más básico y debería ser suficiente. Pero entonces, el cuerpo de Bella se tensó de otra manera. Sus patas se estremecieron. Salió líquido. Empapó los vaqueros de Javier. Se acumuló en el hormigón. El rostro de Sara se puso blanco. Oh, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Acaba de romper aguas. Está de parto. El tiempo se colapsó en un único momento de pánico puro. Las manos de Sara se movieron más rápido. Toda cautela se había ido mientras posicionaba la amoladora para un corte más. La hoja chilló contra el cristal, y Javier sujetó a Bella con más fuerza, sintiendo que su cuerpo comenzaba a contraerse. «¿Cuánto tiempo tenemos?», gritó Javier por encima del ruido. «Minutos antes de que salga el primer cachorro», gritó Sara de vuelta, sin parar. «Si todavía está en este bidón, se asfixiarán todos. La abertura es demasiado pequeña. No pueden salir por ningún lado». La amoladora se hundió en el cristal. Las chispas volaron en todas direcciones. Javier vio como un pequeño trozo de metal rebotaba en el bidón, demasiado cerca del cuello de Bella. «Sara, la estás rozando». «Si no termino este corte, todos morirán de todos modos», gritó Sara con desesperación. Ya no era la profesional tranquila. Era solo una mujer luchando contra el tiempo, la física y el destino. Javier lo vio suceder a cámara lenta. La amoladora resbaló una fracción de centímetro. La hoja rozó el cuello de Bella y brotó sangre. No mucha, pero suficiente. Una delgada línea roja contra el pelaje marrón. «¡Para!», rugió Javier. «La estás hiriendo». «No puedo parar», gritó Sara de vuelta. «Mira su vientre. Las contracciones están empezando. No nos queda tiempo». Elena seguía filmando. Había renunciado a su narración. Simplemente estaba capturando la pura desesperación del momento. Los brazos de Javier ardían por sujetar a Bella. Su espalda gritaba en protesta. El viejo miedo estaba allí, eléctrico y persistente. Es un depredador. Es peligro. Suelta. Corre. Pero se aferró. El cuerpo de Bella se convulsionó de nuevo. Otra contracción. Que pasó más fuerte que la anterior. «Sara, un corte más. Solo uno». Pero las manos de Sara ahora temblaban. El agotamiento y la adrenalina estaban pasando factura. La amoladora se tambaleó. Javier tomó una decisión. «Déjame a mí». «¿Qué?». «Déjame terminar. Tú encárgate de ella. Eres la doctora. Tienes que estar lista cuando este bidón se caiga». «Javier, nunca has usado una amoladora angular en un ser vivo». «Tampoco tú», replicó Javier. «Dámela». Por un instante, Sara dudó. Luego le entregó la herramienta. Sus ojos se encontraron sobre el cuerpo tembloroso de Bella y una comprensión pasó entre ellos. Habían superado el punto de las soluciones perfectas. Ahora se trataba solo de supervivencia, pura y simple. Javier agarró la amoladora angular, sintiendo su peso, su vibración. Se colocó con cautela, apoyando los codos contra las rodillas para estabilizarse. La hoja tenía que cortar los últimos 5 centímetros de cristal justo por encima de la unión de los cortes anteriores. Demasiado alto, y tendría que hacer otro corte. Demasiado bajo, y golpearía el cuello de Bella. «Dime cuándo se contrae», le dijo a Sara. «¿Qué?». «Dime cuándo se contrae. Cortaré entre contracciones, cuando esté más tranquila». Sara puso su mano sobre el vientre de Bella, esperando. Ahora se está relajando.
Dale. Javier presionó la hoja contra el cristal. El chillido fue ensordecedor. Cortó 2 centímetros, se detuvo. Se está contrayendo, gritó Sara. Javier levantó la hoja y esperó. El cuerpo de Bella se agarrotó. Sus patas patalearon a pesar de su agotamiento. Relajada. Dale. Cortó de nuevo, el último centímetro. El bidón se cubrió completamente con una telaraña de grietas que se extendieron como relámpagos por su superficie. La integridad estructural había desaparecido. Un toque maí. El bidón se hizo añicos. No de forma dramática, no de golpe, sino en secciones, grandes trozos que Sara apartó con cuidado. Atenta a los bordes, al cuello sangrante de Bella, a los cachorros que podrían llegar en cualquier segundo. Javier dejó la amoladora a un lado y ayudó. Sus manos trabajaron junto a las de Sara, ambos quitando pieza a pieza el cristal, como en la operación más delicada del mundo. Y entonces, la cabeza de Bella estuvo libre. Emitió una enorme y desesperada bocanada de aire que pareció llenar todo su cuerpo. Luego otra, y otra. Su boca colgaba abierta, la lengua fuera, babeando. Sus ojos, ya no distorsionados por el cristal turbio, estaban inyectados en sangre, exhaustos, pero claros, despiertos. Miró directamente a Javier. En ese momento, Javier lo vio todo. Vio el miedo que había superado para confiar en ellos. Vio el dolor en el que estaba, el agotamiento, la absoluta negativa a rendirse. Vio la vida por la que luchaba. No solo la suya, sino las vidas dentro de ella. «Hola, chica», dijo con la voz quebrándose. «Estás libre, estás libre». La cola de Bella se levantó solo un poco, el más leve meneo. Los tres, Javier, Sara, Elena, se derrumbaron. Las lágrimas llegaron fuertes y rápidas, alivio y alegría, y el abrumador peso de lo que acababan de hacer impactó sobre ellos como una ola. Sara se recompuso primero. Sus instintos profesionales volvieron a activarse. Examinó el cuello de Bella, el pequeño corte de la amoladora. «Es superficial. Puedo detener el sangrado». Presionó gasas sobre la herida, aplicando presión. «Pero Javier, tenemos que moverla ahora. Necesita cirugía de emergencia, cesárea. Está demasiado débil para un parto natural. Su cuerpo ha pasado por demasiado estrés». Sara ya estaba al teléfono con su clínica. «María, prepara el quirófano. Cesárea de emergencia. Pastor alemán. Múltiples cachorros. Estado crítico. Tened oxígeno listo para la reanimación neonatal. Al menos 6 cachorros, según el tamaño del vientre». Elena lo estaba capturando todo. Su cámara estaba estable, incluso con su cara mojada por las lágrimas. «Mi furgoneta», dijo Javier. «Está justo ahí». Juntos levantaron a Bella. Era peso muerto en sus brazos, completamente agotada. Javier sostuvo su cabeza y hombros. Sara tomó su parte trasera y la llevaron a la furgoneta de Javier. Elena corrió delante, bajó la puerta trasera, arrojó mantas en la parte de atrás, pero Javier se detuvo en la caja. Algo dentro de él se resistía a poner a Bella allí, en la zona de carga. Como equipo, como propiedad. «No», dijo. «Ella va adelante. Javier, es más fácil si...» «Ella va adelante», repitió con la voz firme. «Ella no es carga. Ya no». La expresión de Sara se suavizó. Ella asintió. Javier abrió la puerta del pasajero. Bella miró el asiento, el interior de la cabina,
el lugar destinado a las personas, a la familia. No se movió. Vamos, chica, tú puedes hacerlo. Bella intentó saltar, pero sus patas traseras cedieron. Tropezó. Habría caído si Javier no la hubiera atrapado. Está bien, está bien. Te tengo. La levantó. Era tan ligera, demasiado ligera, y la colocó suavemente en el asiento del fanero. Ella lo miró con confusión, como si esto no pudiera ser real. Sí, dijo Javier, luchando contra más lágrimas. Así es como viaja la familia. Le puso el cinturón de seguridad para perros. Rebeca había insistido en comprar uno cuando habían considerado brevemente tener un perro años antes de que el miedo de Javier hubiera ganado. Él lo había considerado ridículo entonces. Ahora se sentía esencial. Sara se subió a la parte de atrás con su bolsa médica. La vigilaré desde aquí. Javier, conduce rápido, pero con cuidado. Yo sigo en mi coche, gritó Elena, ya corriendo hacia su berlina pequeña. Voy a publicar actualizaciones. Javier se deslizó en el asiento del conductor y arrancó el motor. La cabeza de Bella se giró hacia él. Sus ojos se encontraron. Vamos a salvar a tus bebés, le dijo Javier. Lo prometo. Salió del solar. El polvo se levantó. Por el espejo retrovisor, pudo ver a Sara apoyada contra la cabina, con el teléfono en la oreja, coordinándose con su clínica. Pudo ver el coche de Elena justo detrás de ellos. Pudo ver a lo lejos el solar donde había encontrado a Bella hacía menos de una hora. Se sintió como una eternidad. Bella emitió un pequeño sonido, no del todo un gemido, no del todo un suspiro. Javier se inclinó. Ella lo estaba mirando. Sus ojos marrones mantuvieron su mirada fija. Lo sé, dijo en voz baja. Yo también tengo miedo. Condujo por Sevilla Este, pisando a 70 km/h, en una zona de 50. No le importaba si lo detenían, que intentaran detenerlo, que intentaran impedirle salvar a este perro y a sus cachorros. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero ya no temblaban. La voz de Sara llegó a través de la ventanilla trasera abierta. Estaba hablando con su personal de la clínica. ETA 8 minutos. Tened el quirófano listo. Anestesia, suturas, mantas térmicas para los cachorros. María va a ser justo. Ha estado privada de recursos durante horas. Podría haber daño cerebral, mortinatos. El estómago de Javier se apretó. Sara, ¿cuáles son las posibilidades? Silencio, luego en voz baja. No lo sé, Javier. Respuesta honesta. No lo sé. Los cachorros necesitan oxígeno. Ha sido privada. Su cuerpo estaba en modo de supervivencia, desviando sangre a los órganos vitales. Eso significa menos sangre a la placenta, menos oxígeno a los bebés. Pero hay una posibilidad. Siempre hay una posibilidad. A eso nos aferramos. Bella gimió. Su cuerpo se tensó con otra contracción. Javier se inclinó, puso su mano sobre su cabeza. Ella se apoyó en su toque. ¿Oyes eso, Bella? Hay una posibilidad, y no sé tú, pero yo apuesto por esa posibilidad. Apuesto por ti. La clínica apareció a la vista. Un modesto edificio de una sola planta con pintura descascarillada y un cartel pintado a mano. El aparcamiento estaba vacío excepto por 2 coches. El personal de Sara estaba esperando.
Javier se detuvo frente a la puerta principal. Sara saltó de la parte trasera antes de que él se detuviera por completo, ladrando órdenes. Dos personas salieron con una camilla, una mujer de mediana edad con ojos amables y un joven que apenas salía de la adolescencia. «María, Jorge, vamos». Transfirieron a Bella a la camilla con experta precisión. Ella no ofreció resistencia, demasiado débil ahora para hacer otra cosa que aceptar su ayuda. Mientras la empujaban hacia la puerta, giró la cabeza y miró a Javier. Quiso seguir, pero se detuvo en el umbral. Sus pies no se movieron. No podían moverse. La entrada de la clínica bien podría haber sido un muro. Los olores del hospital, el antiséptico, el miedo, lo invadieron, desencadenando algo profundo y primario. Sara lo notó. «Javier, no puedo». Las palabras salieron ahogadas. «La traje hasta aquí, pero hospitales, clínicas, no puedo». Era cierto. Era cierto desde que su madre había muerto en uno cuando él tenía 12 años. Desde que la había visto desvanecerse en una habitación estéril que olía a productos químicos y sueños rotos. Había jurado no volver a poner un pie en uno. «Javier, después de todo lo que has hecho, ¿no quieres ver si valió la pena?» Él quería. Dios quería, pero su cuerpo no obedecía. El viejo trauma, el viejo miedo, lo mantenía prisionero. A través de la ventana, vio cómo empujaban a Bella a una sala trasera. Vio cómo la puerta se cerraba detrás de ella. Vio a Sara mirándolo una vez más antes de desaparecer dentro. Elena aparcó, salió de su coche, se paró a su lado en la acera, sin hablar, simplemente presente. Juntos, esperaron. A través de la ventana delantera de la clínica, Javier pudo ver movimiento. Sombras de personas apresurándose de un lado a otro. La coreografía urgente de la medicina de emergencia. Presionó la palma de su mano contra el cristal, lo más cerca que podía estar, sin cruzar realmente el umbral. Elena estaba para su lado, con el móvil en la mano. Ya no filmaba, simplemente estaba presente. «Le salvaste la vida», dijo Elena en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?» Javier negó con la cabeza. «Sara la salvó. Yo solo no pude dejarla. Esa es la definición de salvar a alguien». Elena lo miró. Esta chica, de 16 años, con una sabiduría que superaba su edad. La mayoría de la gente habría huido. Habrían llamado ahí a alguien y se habrían ido. Tú te quedaste. Dentro. A través de una puerta entreabierta, Javier vislumbró el quirófano. Sara, con uniforme quirúrgico, sus manos moviéndose con rápida precisión. María, la mujer mayor, sostenía algo pequeño. Jorge vigilaba el equipo. Su rostro, tenso por la concentración. El móvil de Javier vibró. «Rebeca. Oye, cariño, ¿cómo va el trabajo?» No pudo hablar por un momento. ¿Cómo iba a explicar las últimas 2 horas? ¿Cómo iba a decirle que había sujetado a un pastor alemán, a lo que más temía, mientras le cortaban un bidón de la cabeza, que estaba parado frente a una clínica veterinaria, esperando ver si los cachorros, dentro de ese perro, sobrevivirían? «Javier, ¿estás ahí?» «Estoy aquí. Estoy...» Miró a través de la ventana, mientras Sara levantaba algo del cuerpo de Bella, algo pequeño y gris. «Estoy esperando a que suceda un milagro». Le contó todo. Cómo encontró a Bella, el bidón, Sara y Elena, cómo había sujetado a un perro cuando podría haberle mordido, el corte de cristal mientras morían cachorros, la conducción a toda velocidad por la ciudad con un animal moribundo en el asiento del pasajero. Rebeca se quedó en silencio durante mucho tiempo. «Así que sujetaste a un pastor alemán». «Sí. Mi Javier, el que cruza la calle cuando ve un perro,
el que ni siquiera consideraría tener una mascota. Lo sé. ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Javier miró sus manos. Ahora estaban firmes. La vieja cicatriz en su hombro. Podía sentirla, pero ya no ardía. Creo que estoy mejor que bien. Creo que soy diferente. Diferente como... Aún no lo sé, pero Rebeca, cuando ella me miró, cuando Bella me miró, no vi al perro que me atacó. Vi a alguien luchando por sobrevivir, alguien que necesitaba ayuda, y no pude huir. A través de la ventana, vio a Sara entregar esa cosa gris a María. Vio a María trabajar en ella. Frotándola vigorosamente con una toalla, vio que no pasaba nada. Entonces, de repente, movimiento. El movimiento más pequeño. Dios mío, exhaló Javier. ¿Qué? Javier, ¿qué está pasando? Creo que uno de los cachorros está vivo. Dentro, Sara ya estaba extrayendo otro cachorro. Este se movió de inmediato, pataleando en sus manos. Se lo entregó a María, que lo puso en lo que parecía una incubadora. Luego, un tercer cachorro. Este estaba flácido, inmóvil. María trabajó en él. Sus manos se movían frenéticamente. El corazón de Javier estaba en su garganta. Javier, tengo que decirte algo, dijo Rebeca, y necesito que me escuches de verdad. Está bien. Si ese perro lo logra, si esos cachorros lo logran, y necesitan un hogar. A Javier se le cortó la respiración. Rebeca, sé que tienes miedo. Sé lo que te pasó. Pero Javier, lo que hiciste hoy, ese eres tú. No el niño asustado de 8 años. No el hombre que cruza la calle para evitar a los perros. El hombre que se queda cuando todos los demás se van. Ese es mi marido. Ese es el padre de mi hijo. Ella hizo una pausa. Ese es el hombre que podría darle a un perro traumatizado el hogar que se merece. Las lágrimas le picaron en los ojos a Javier. No sé si puedo. ¿Y si el miedo vuelve? ¿Y si me paralizo cuando ella me necesite? Entonces, haces lo que hiciste hoy. Sientes el miedo y te quedas de todos modos. Dentro, Sara extrajo otro cachorro. El rostro de Jorge era serio. María seguía trabajando en el tercer cachorro, el que no se había movido. Vamos, pensó Javier. Vamos, pequeño. Lucha. Tengo que irme, dijo Javier. Te llamaré cuando sepa algo. Javier, te amo y estoy orgullosa de ti. Colgó y se apretó contra la ventana. Elena tenía su teléfono fuera de nuevo, filmando a través del cristal. 4 cachorros, hasta ahora, murmuró, narrando para sus espectadores. 2 definitivamente vivos. 1 está siendo trabajado. 1 más dentro. El 4º cachorro salió. Se movió. Sara se lo entregó a Jorge, que lo colocó suavemente en la incubadora con los demás. Entonces, Sara volvió a alcanzar el 5º cachorro. Este estaba flácido, completamente quieto. La cara de Sara cayó. Lo sostuvo por un momento, e incluso, desde fuera, Javier pudo verla decir algo. Tal vez una oración. Tal vez solo una disculpa. Lo envolvió suavemente en una toalla y lo dejó a un lado. 1 no lo logró, dijo Elena, en voz baja a su teléfono. Sus ojos estaban llorosos, pero 4 viven. 4 preciosos cachorros viven. Espera. Javier contó de nuevo. 4 vivos.
uno muerto. Eran 5 en total, pero Sara había dicho al menos 6, basándose en el tamaño de Bella. Como si leyera su mente, Sara volvió a alcanzar. El sexto cachorro emergió y el corazón de Javier se hundió. Era diminuto, más pequeño que los demás, y no se movía. María soltó al cachorro en el que había estado trabajando. Ahora respiraba, llorando suavemente, y tomó el sexto. Aspiró sus vías respiratorias, lo frotó con una toalla, lo estimuló con sus dedos. Nada. Cogió una mascarilla de oxígeno diminuta, la sostuvo sobre la cara del cachorro. Pasaron los segundos, 10, 20, 30. Jorge puso su mano sobre el hombro de María, un gesto suave que decía, «Es hora de parar». Pero María negó con la cabeza, siguió trabajando. 40 segundos. 50. Javier se dio cuenta de que estaba rezando. No era un hombre religioso, no había estado en una iglesia desde el funeral de su madre, pero estaba rezando ahora. Por favor, deja que este cachorro respire. Por favor, deja que la lucha de Bella signifique algo. Por favor. El pecho del cachorro se levantó, cayó, se levantó de nuevo. Luego chilló, un diminuto sonido indignado que atravesó la ventana y llegó directamente al alma de Javier. El rostro de María se abrió en una sonrisa. Le sostuvo el cachorro a Sara para que lo viera. 5 cachorros vivos. Pero algo no estaba bien. La expresión de Sara cambió de alivio a alarma. Jorge señaló un monitor. Bella. Javier no podía verla desde ese ángulo, pero podía ver sus reacciones. Sara se movió rápido. Sus manos trabajaron dentro del cuerpo de Bella. María le entregó el cachorro a Jorge y se apresuró a ayudar. El caos controlado de una emergencia. «¿Qué pasa?», susurró Elena. «¿Qué pasa?». «Sangre». Javier pudo ver sangre ahora, demasiada sangre, extendiéndose sobre el paño de la operación. Sara gritó órdenes que Javier no pudo oír a través del cristal. Jorge ajustó las líneas de infusión. María hizo algo con sus manos dentro del vientre de Bella. Este era el momento en que Javier descubriría si todo lo que habían hecho importaba, si el miedo que había enfrentado, los riesgos que habían tomado, la esperanza a la que se habían aferrado, si todo eso era suficiente. La puerta de la clínica se abrió de golpe. Sara estaba allí, todavía con su bata quirúrgica, sangre en sus guantes. Javier no podía respirar, no podía hablar, solo podía jadear y esperar las palabras que lo salvarían o lo destrozarían. El rostro de Sara estaba agotado, marcado, pero una ligera sonrisa tocó sus labios mientras hablaba. 5 cachorros vivos, 3 mojosos, 2 hembras, todos respirando por su cuenta. Hizo una pausa. Y Bella. El corazón de Javier se detuvo. Bella está estable, perdió mucha sangre. Tuvimos una hemorragia durante la cirugía, pero encontramos la fuente del sangrado y la pinzamos. Ahora está en recuperación. Javier va a vivir. El mundo se inclinó. Las rodillas de Javier se dieron y se dejó caer pesadamente sobre el bordillo. Elena se sentó a su lado, con la mano en su espalda, ambos llorando. «Está viva», repitió Javier, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Todos están vivos». 5 de 6, dijo Sara, con la voz cargada. 1 no lo logró, pero 5 es un milagro. «¿Puedo...?» Javier miró la puerta de la clínica.
el umbral que no podía cruzar. ¿Puedo verla? Sara extendió su mano. Javier la miró, luego a la puerta abierta detrás de ella. Cada músculo de su cuerpo se agarrotó. El olor a curtida antiséptico salía, mezclándose con el calor de Sevilla. Y de repente, tenía 12 años otra vez, viendo cómo las máquinas pitaban, mientras la mano de su madre se enfriaba en la suya. «No puedo», susurró. «Sara, no puedo entrar ahí». «Sí, puedes». Su voz era suave, pero firme. «Javier está preguntando por ti». «¿Qué? ¿Bella?» Está sedada, pero está inquieta. Levanta la cabeza y mira a su alrededor una y otra vez. Te está buscando. La garganta de Javier se cerró. ¿Cómo lo sabes? 20 años trabajando con animales. Lo sé. Sara se acercó con las manos aún extendidas. Tú la sujetaste mientras le cortábamos el cristal de la cabeza. Tú la llevaste hasta aquí mientras moría. Le has dado una razón para volver a confiar en los humanos. ¿No quieres ver cómo se siente eso? Elena se puso de pie y tiró de Javier para que se levantara. Vamos, iré contigo. Juntos se acercaron a la puerta. El corazón de Javier latía tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. Un paso, 2. Luego estuvo en el umbral, el lugar donde el exterior se convertía en interior, donde la seguridad se convertía en riesgo. «Estoy justo aquí», dijo Elena. Javier cerró los ojos, pensó en Bella buscándolo y cruzó. El interior de la clínica era pequeño, anticuado, pero limpio. Suelos de linóleo, luces fluorescentes, paredes con carteles informativos sobre prevención de gusanos del corazón y programas de esterilización. Sara los condujo por un pasillo corto hasta una sala de recuperación, y allí estaba Bella. Yacía sobre una mesa acolchada. Las líneas de infusión salían de su pata. Los cables de monitorización estaban sujetos a su pecho. Su vientre estaba rasurado y cosido, la incisión cubierta con un vendaje. Pero sus ojos estaban abiertos, aturdidos, desenfocados, pero abiertos. Y cuando Javier entró en la habitación, esos ojos lo encontraron. Su cola se levantó, un débil meneo. La vista de Javier se nubló. Se acercó lentamente, cada paso deliberado. Tan cerca, podía verlo todo. Las cicatrices que cruzaban su espalda. Algunas viejas y plateadas, otras más recientes, la oreja rasgada, los parches donde su pelaje estaba enmarañado con sangre y suciedad, y los residuos del aceite que había usado para liberarla. La forma en que sus costillas aún eran visibles, aunque su vientre hinchado ahora estaba vacío de los cachorros que había llevado. «Hola, Bella», dijo, con la voz quebrándose. «Lo lograste, chica. Lo lograste». Extendió su mano temblorosa y tocó su cabeza. Su pelaje era más suave de lo que esperaba, debajo de la superficie enmarañada. Estaba caliente, viva. Ella presionó su hocico contra su palma, el gesto tan confiado que abrió algo dentro del pecho de Javier. «Estaba tan asustado», confesó. Las lágrimas cayeron sin control. «Cuando te vi, cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer, quise huir. Dios, quise huir muchísimo». Los ojos marrones de Bella mantuvieron su mirada, comprensión en sus profundidades. «Pero tú también tenías miedo, ¿verdad? Y no huiste, no pudiste huir. Así que pensé, si tú puedes ser valiente, tal vez yo también pueda». Sara se acercó a la incubadora junto a la pared. Dentro había 5 pequeños cuerpos, retorciéndose y chillando. «¿Quieres verlos?»
Javier asintió, incapaz de hablar. Se acercó a la incubadora y miró a los cachorros. 3 oscuros como su madre, 2 más claros con marcas marrones. Eran pequeños y increíblemente pequeños, pero vigorosos, vivos. Es gracias a ella, dijo Sara, señalando a Bella. Siguió luchando. Mantuvo su cuerpo en funcionamiento cuando debería haberse apagado por ella. Y Elena señaló una diminuta forma, envuelta en una toalla suave y separada de las demás. Todavía en silencio. La expresión de Sara se volvió sombría. Lo intentamos durante 9 segundos. A veces, simplemente, no es suficiente. Javier miró al diminuto cachorro, perfecto, ileso por la lucha, simplemente durmiendo, excepto que nunca despertaría. ¿Qué va a pasar con...? Yo me encargo, dijo Sara en voz baja. Me aseguraré de que sea tratado con respeto. Un pesado silencio llenó la habitación. 5 vidas salvadas, una perdida. Debería haberse sentido como una victoria, pero Javier solo podía sentir el peso de esa única pérdida. 5 es un milagro, dijo Sara, como si leyera su mente. Hace 3 horas, los 6 se estaban muriendo. Ahora, 5 viven. Eso es lo que importa. Elena tenía su teléfono fuera de nuevo. Esta vez no estaba filmando. Estaba escribiendo rápidamente. Javier, tienes que ver esto. Le mostró la pantalla, el vídeo que había publicado, el reseque, el corte, la conducción frenética. Había explotado. 2 millones de visitas, 50,000 comentarios y alguien había iniciado una recaudación de fondos. La gente quiere ayudar, dijo Elena. Quieren contribuir al cuidado de Bella, a los cachorros. Mira, ya lleva 14,000 euros. Javier miró el número, apenas capaz de asimilarlo. 14,000 euros. Está subiendo cada minuto. La gente lo está compartiendo en todas partes. Tu historia, la historia de Bella, le está dando esperanza a la gente. Los ojos de Sara se abrieron. Eso cubriría todo. Cirugía, recuperación, vacunas para los cachorros, comida, seguimiento, todo. El timbre sonó cuando alguien entró en la clínica. Jorge asomó la cabeza en la sala de recuperación. Doc Navarro, hay alguien aquí. Dice que es el dueño de Bella. La temperatura en la habitación bajó. El rostro de Sara se endureció. Dio un nombre. Miguel Aguilar. Trae papeles, registros de registro. Quiere recuperar a su perro. La sangre de Javier se congeló. Miró a Bella. La vio tensarse. Vio el reconocimiento y el miedo pasar por su rostro. Ella conocía ese nombre. Sabía lo que significaba. Por encima de mi cadáver, dijo Javier, con la voz baja y peligrosa. Javier, comenzó Sara. No. Usted ha visto esas cicatrices. Ha visto lo que alguien le hizo. No voy a permitir que quien haya hecho esto la recupere. La mandíbula de Sara se endureció. Yo tampoco. Jorge, dile al señor Aguilar que saldré en un momento y llama a la policía, al número de no emergencia. Quiero una constancia de esto. Se dirigió a Javier y Elena. Quédense con ella. Manténganla tranquila. Si escucha su voz y entra en pánico, podría reventarse las suturas. Sara se fue, sus pasos decididos. Javier se acercó a Bella, poniendo ambas manos sobre ella, un gesto protector. Nadie te llevará, lo prometo. A través de las paredes, escucharon voces. La de Sara, profesional pero fría, y otra voz, masculina, ronca por la emoción.
Esa es mi perra. Tengo los papeles aquí. Su perra, que usted reportó como retirada y desechó en un solar industrial. No la deseché. Se escapó. Se escapó con la cabeza atrapada en un bidón, preñada, cubierta de cicatrices de abuso. Nunca la abusé. La voz del hombre se quebró. La estaba entrenando. La estaba haciendo fuerte. La estaba aterrorizando. Mire estas fotos de hoy. Vea lo que encontramos. Silencio. ¿Dónde está? Tengo que verla. Tiene que irse. Ella legalmente es mía. Tengo los registros. Usted no puede retenérmela. Javier miró a Elena. Filma todo esto. Si intenta llevársela, quiero pruebas. Elena asintió, ya filmando. La cámara apuntó a la puerta. Las voces se hicieron más fuertes. Pasos se acercaron. La puerta de la sala de recuperación se abrió y un hombre se paró en el umbral. Miguel Aguilar tenía unos 40 años, rostro curtido por el clima, ojos duros que habían visto demasiado. Llevaba un uniforme de policía, con el arma de servicio visible en su cinturón, pero sus manos temblaban y sus ojos, al encontrar a Bella, se llenaron de algo complejo. Dolor, culpa, rabia hacia sí mismo. La reacción de Bella fue inmediata. Intentó levantarse, sus patas cedieron, trató de alejarse, las suturas se tensaron. Un gemido bajo y asustado escapó de su garganta. Javier se interpuso entre ellos. No se acerque a ella. La mirada de Miguel se desplazó hacia Javier. ¿Quién demonios es usted? El hombre que le salvó la vida. El hombre que le cortó un bidón de la cabeza mientras moría. El hombre que no permitirá que la lastime de nuevo. Nunca quise lastimarla. La voz de Miguel era tensa, incierta. Estaba tratando de hacerla perfecta, de asegurarme de que nunca fallaría. ¿Fallar en qué? La voz de Sara era de acero. En la redada del almacén donde salvó a todo su equipo al negarse a entrar en un edificio inestable. Sacamos los informes, Miguel. Ella no falló. Fue lo suficientemente inteligente como para detectar un peligro que ustedes no pudieron ver. El rostro de Miguel se desmoronó. Mi hijo murió porque un perro como ella no hizo su trabajo. Tony tenía 6 años. Tenía 6 años. La habitación se quedó en silencio. Incluso Bella dejó de gemir, como si sintiera el peso de esas palabras. No fue Bella, dijo Sara, más suave ahora. Fue Max, el perro de Marcos Varela. Y tampoco fue culpa de Max. Era joven, aún estaba aprendiendo. Fue una tragedia. Pero castigar a Bella por ello, tratar de hacerla perfecta a través del miedo y el dolor, eso no trajo de vuelta a Tony. Solo destruyó otra vida inocente. Miguel miró a Bella, la vio de verdad, vio el miedo en sus ojos, la forma en que se pegaba a Javier buscando protección, las suturas sobre su vientre donde había luchado por traer vida al mundo. Le hice creer que estaba rota, dijo Miguel, con la voz apenas un susurro. Cada vez que mostraba miedo, la castigaba. Cada vez que su instinto le decía que algo estaba mal, la obligaba a avanzar. Pensé que la estaba haciendo fuerte. La aterrorizó hasta la muerte, dijo Javier. Le enseñó que el amor viene con dolor, que la confianza conduce al sufrimiento. Las manos de Miguel fueron a su rostro. Sus hombros temblaron, y este hombre duro, este policía que había visto lo peor de la humanidad,
se derrumbó por completo. Maté a mi hijo llevándolo a esa redada, sollozó. Fue mi culpa, mi decisión, y no pude vivir con ello. Así que lo saqué con ella, con un animal inocente que solo hacía lo mejor que podía. ¿Qué clase de monstruo me convierte eso? La expresión de Sara se suavizó ligeramente. Uno que aún puede enmendarlo. Miguel, tienes que dejarla ir. Ella es mía, legalmente. Legalmente no significa moralmente. Usted lo sabe. Es policía. Lo ha visto antes. La gente se esconde detrás de la legalidad cuando sabe que está equivocada. Sara sacó papeles de su escritorio. Firme esto. Ceda la propiedad. Dele una oportunidad a una vida real. Permítale aprender que los humanos pueden ser amables. Miguel se quedó mirando los papeles. Su mano se movió hacia ellos. Se detuvo. Si firmo esto, la perderé para siempre. La perdió la primera vez que levantó la mano contra ella, dijo Javier. Esto solo lo hace oficial. Los ojos de Miguel encontraron a Bella una vez más. Todavía se pegaba a Javier, todavía temblaba, todavía tenía miedo. Lo siento, susurró Miguel. Bella, lo siento muchísimo. Cogió el bolígrafo que Sara le ofreció. Su mano tembló al firmar su nombre, el movimiento final e irrevocable. Cuando dejó el bolígrafo, su rostro estaba mojado por las lágrimas. Cuide de ella, le dijo a Javier. Sea el hombre que yo no pude ser. Luego se dio la vuelta y salió. Sus pasos resonaron por el pasillo. El timbre sonó al irse. Y en ese mismo momento, Bella fue libre. El silencio después de que Miguel se fuera se sintió sagrado, como el momento después de una tormenta, cuando el mundo contiene la respiración. Sara levantó los papeles firmados, sus manos temblando ligeramente. Oficialmente cedida, sin dueño. Ahora es propiedad de la clínica. Lo que significa que necesita un hogar, terminó la frase Javier. Miró a Bella, que finalmente había dejado de temblar. Sus ojos ahora estaban más claros. El miedo se retiraba. Sara, tengo que ser honesto contigo. Todavía tengo miedo. La miro y una parte de mí, la parte de 8 años, todavía quiere huir. Pero no estás huyendo. No, no lo estoy. Javier se sentó en el suelo, junto a la mesa de Bella, poniéndose a su altura. Mi esposa, Rebeca, dijo algo hoy. Dijo que ya no soy el niño pequeño asustado. Soy el hombre que se queda. Extendió su mano, dejando que Bella oliera su mano de nuevo. Quiero darle un hogar. Si crees que puedo hacerlo. Si crees que ella estaría bien con alguien como yo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Javier, tú eres exactamente lo que ella necesita. Alguien que entiende el miedo. Alguien que sabe lo que es sobrevivir a un trauma y aún así elegir la confianza. No sé lo más mínimo sobre cuidar a un perro, y mucho menos a un pastor alemán, y mucho menos a uno que ha pasado por lo que ella ha pasado. Yo te enseñaré. ¿Y Javier? Sara sonrió. Ella también te enseñará a ti. Los perros son bastante buenos en eso. Elena estaba filmando de nuevo, capturando este momento. Así que está decidido. Bella se va a casa con Javier. Aún no, dijo Sara. Necesita al menos 2 semanas de recuperación aquí. Quizás 3. La incisión tiene que sanar. Tiene que recuperar fuerzas. Y tenemos que vigilar las infecciones. Pero después, miró a Javier. Después, si estás seguro, es tuya. Javier sintió el peso de ese compromiso. Un pastor alemán en su casa, alrededor de Rebeca, alrededor del bebé que nacería en 2 meses. Debería haber entrado en pánico. Tal vez lo hizo.
Pero al mirar a Bella, la forma en que ella lo observaba con esos ojos marrones inteligentes, sintió algo más. Propósito. Estoy seguro, dijo. Los siguientes 3 días transcurrieron en un torbellino de atención mediática que ni Javier ni Sara habían anticipado. Los videos de Elena se habían vuelto virales, más allá de lo que ella había imaginado. Millones de visitas en todas las plataformas, recogidos por agencias de noticias, compartidos por celebridades. La recaudación de fondos superó los 100.000 euros. El teléfono de Javier sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, que en su mayoría rechazó. No estaba interesado en ser famoso. Solo quería que Bella sanara. Pero al tercer día, alguien más vio el video. Alguien que llamó a la clínica de Sara y preguntó por el número de Javier. Alguien llamado Marcos Varela. Javier estaba sentado junto a Bella cuando su teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contestó, cansado de reporteros y felicitaciones, pero algo le hizo descolgar. Javier Gómez. Sí, mi nombre es Marcos Varela. Yo era el compañero de Miguel Aguilar, su compañero canino, antes de Bella. La voz del hombre era áspera, cargada de emoción. Necesito contarte lo que realmente pasó. Javier puso el teléfono en altavoz para que Sara, que estaba revisando las constantes vitales de Bella, pudiera escuchar. Marcos les contó todo sobre Max, el joven pastor alemán que había pasado por alto la bomba. Cómo fue Marcos quien falló en leer las señales de su perro, no el perro quien falló. Sobre la muerte de Tony y el colapso de Miguel. Sobre cómo Max había muerto en un incidente no relacionado 3 meses después, y cómo el departamento había asignado a Bella a Miguel. Un perro que se parecía exactamente al que Miguel asociaba con la muerte de su hijo. Intenté detenerlo, dijo Marcos. Su voz se quebró. La primera vez que lo vi golpearla, me interpuse. Hizo que me suspendieran por interferir con la autoridad de un guía. Cuando regresé, Bella se había ido. Miguel dijo que se había escapado. Sospeché lo peor, pero no podía probar nada. El departamento se mantuvo unido. Él era un héroe, un padre de luto. ¿Quién era yo para acusarlo? El rostro de Sara era duro. Usted era alguien que podría haberle ahorrado años de abuso. Lo sé. Dios, lo sé. Vivo con esa culpa todos los días. Cuando vi el video, cuando vi por lo que había pasado, lo que había sobrevivido, Marcos se detuvo. La defraudé una vez. No la defraudaré de nuevo. Javier, si necesitan algo, entrenamiento, ayuda, costes médicos, cualquier cosa, estoy aquí. Es lo mínimo que puedo hacer. La recaudación de fondos cubrió los costes médicos, dijo Javier. ¿Pero ayuda con el entrenamiento? Sí, voy a necesitar eso. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Los pastores alemanes son perros increíbles, leales, inteligentes, protectores, pero necesitan estructura, consistencia, especialmente los que han sido traumatizados. Necesitan conocer las reglas, saber que están seguros. La voz de Marcos se hizo más fuerte, más segura. Puedo enseñarte, le debo mucho. Después de que la llamada terminó, Sara miró a Javier. Tiene razón sobre el entrenamiento. Bella va a necesitar paciencia, rutina, límites claros. Te pondrás a prueba, verás si eres seguro. Y Javier, la expresión de Sara era seria. Podría haber comportamientos que no esperes. Agresión si tiene miedo, protección de recursos, miedo a ciertos ruidos o situaciones. No sabemos todo lo que Miguel le hizo. Puedo manejarlo, dijo Javier, aunque su estómago se apretó de duda. Quiero decir, aprenderé a manejarlo. Sí, lo harás, sonrió Sara, porque no estás solo.
Al final de la primera semana, la cicatriz de Bella sanaba bien. Su peso había aumentado en 2 kilos. Todavía bajo peso, pero mejor. Los cachorros prosperaban y se hacían más fuertes cada día bajo el cuidado de María. Las solicitudes de adopción llovían desde toda España. Personas que habían visto la historia y querían ser parte del legado de Bella. Javier la visitaba todos los días, a veces 2 veces. Se sentaba con Bella, le hablaba, le leía las instrucciones de construcción que se suponía que debía estudiar. No importaba lo que dijera. Ella parecía necesitar solo su voz, su presencia. Al 8º día, Sara llevó a Javier a ver a Bella y encontraron algo notable. Bella estaba de pie, tambaleándose, pero de pie. Su cola se meneaba cuando Javier entró. El miedo en sus ojos había disminuido, reemplazado por algo más. Reconocimiento, confianza, tal vez incluso alegría. «Te conoce», dijo Sara, con asombro en su voz. «Javier, está formando un vínculo contigo». Javier se arrodilló y Bella dio 3 pasos cautelosos hacia él. Presionó su cabeza contra su pecho, y él la rodeó con sus brazos, sintiendo su respiración, sintiendo los latidos de su corazón fuertes y constantes. «Hola, chica», le susurró. «Tú también me has hecho falta». Esa noche, Javier llevó a Rebeca a conocer a Bella. Su esposa estaba ahora en el 7º mes y medio de embarazo, moviéndose lentamente. Una mano siempre en su vientre. Estaba nerviosa por conocer a un pastor alemán, especialmente uno con la historia de Bella. Pero cuando vio a Javier con Bella, vio cómo el perro lo miraba, algo se suavizó en su rostro. «Es preciosa», dijo Rebeca. Bella observó a Rebeca con atención, notando el vientre hinchado, la forma en que se movía. Cuando Rebeca se sentó, Bella se acercó lentamente. Olfateó la mano extendida de Rebeca. Luego, sorprendentemente, olfateó el vientre de Rebeca. Su cola se meneó. «Lo sabe», dijo Sara en voz baja. «Sabe que estás embarazada. Puede oler los cambios hormonales». Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. Ella también es mamá. Lo entiende. Bella lamió la mano de Rebeca suave y deliberadamente. Rebeca se rió. El sonido rompió la tensión. «Está bien. Está bien. Ahora lo veo. Viene a casa con nosotros». Al final de la 2ª semana, todos los cachorros habían sido colocados en familias cuidadosamente examinadas de... Marcos Varela se llevó uno, un macho oscuro al que llamó Max II, en honor a la memoria de su primer compañero. La familia de Elena se llevó otro después de semanas de ruegos. Los 3 restantes fueron a familias con niños, donde serían amados y entrenados adecuadamente. El día que el último cachorro se fue, Bella miró desde su jaula de recuperación. María la había sacado para despedirse, y la madre había olfateado a cada cachorro. Su cola se meneaba, aunque sus ojos parecían tristes. «Sabe que van a buenas manos», dijo Sara. «Los perros son intuitivos en ese sentido. Puede sentir que están a salvo». Javier se había preocupado de que la separación de sus cachorros destrozaría a Bella, pero en cambio, ella pareció aliviada, como si la carga de haberlos llevado, de haber luchado por ellos, de haberlos traído al mundo, pudiera finalmente ser depuesta. Ahora podía descansar. 3 semanas después del rescate, Sara declaró a Bella lista para ir a casa. Su cicatriz había sanado maravillosamente, dejando solo una delgada línea rosa.
Había ganado 7 kilos y se parecía más al perro fuerte y capaz que debería ser. Su pelaje había comenzado a brillar después de varios baños y una nutrición adecuada. El pelo enmarañado había desaparecido, revelando la clásica coloración del pastor alemán. Silla negra, patas marrones, orejas atentas. Pero más que los cambios físicos, había algo más en sus ojos. La ansiedad constante había retrocedido. Todavía estaba cautelosa, se sobresaltaba con los ruidos fuertes, evitaba los movimientos repentinos, pero estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Aprendiendo que no todas las manos traían dolor, que no todas las voces contenían amenazas. El día que Javier vino a recogerla, la mitad del personal de la clínica estaba allí para despedirse. María lloró abiertamente. Jorge, que se había encariñado con Bela durante su recuperación, le dio a escondidas una golosina extra. Incluso, Elena se presentó, cámara en mano, para documentar este capítulo final. Sara le entregó a Javier una carpeta gruesa de papeles. Registros médicos, recursos de entrenamiento, mi número de móvil privado, llama cuando quieras, de día o de noche. Horario de alimentación, lista de desencadenantes que hemos identificado. Javier, a veces será difícil. Habrá contratiempos, días en los que te preguntarás si tomaste la decisión correcta, pero también habrá avances, momentos de pura alegría. Y Javier... La voz de Sara se quebró. Le estás dando algo que nunca tuvo. Un hogar de verdad. Una familia de verdad. Eso vale cada desafío. Javier colocó una correa nueva en el collar de Bela, de un azul brillante, con una chapa que decía Bela en un lado y el número de teléfono de Javier en el otro. Ella lo miró, esperando instrucciones. ¿Lista para ir a casa, chica? Salieron juntos de la clínica. Bela dudó en el umbral, su primera vez fuera en semanas. La luz del sol la hizo parpadear. Los sonidos del tráfico hicieron que sus orejas se movieran, pero Javier estaba a su lado, y eso pareció ser suficiente. Dio un paso, luego otro. Elena los filmó mientras caminaban hacia la furgoneta de Javier. Eso es todo, amigos. Después de 3 semanas de recuperación, Bella se va a casa. Así es como se ven los milagros. Javier abrió la puerta del pasajero, y Bella saltó al asiento hondo, el mismo asiento en el que había viajado moribunda 3 semanas antes. Ahora, saltaba, sana, curada, yendo hacia un futuro en lugar de escapar de la muerte. El viaje a la casa de Javier duró 20 minutos. Bella se sentó tranquilamente, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Ocasionalmente, miraba a Javier, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Él se inclinó, tocó su cabeza, la tranquilizó. «Esta va a ser tu casa», le dijo. «Nuestra casa. Vas a ver a Rebeca de nuevo. Tendrás tu propia cama, tu propio espacio, un patio para correr. Y en un par de meses habrá un bebé, un pequeño humano que crecerá contigo, que nunca tendrá miedo a los perros porque te conocerá a ti. Verá lo que yo veo, que no eres temible, eres valiente». La cola de Bella se meneó. La casa de Javier era modesta, un pequeño bungalow en un suburbio de Sevilla con un jardín vallado y un árbol en el frente. Rebeca estaba esperando en el porche, una mano en su vientre muy embarazada. Cuando Javier se detuvo en la entrada, ella se levantó. Una sonrisa iluminó su rostro. Él aparcó y abrió la puerta de Bella. Ella saltó de inmediato, alerta, absorbiendo este nuevo entorno, los olores, los sonidos, el territorio desconocido.
Rebeca se acercó lentamente, tal como Sara le había enseñado. «Hola, Bella, bienvenida a casa». Bella la olfateó. Luego volvió a olfatear su vientre. Su cola comenzó a menearse más rápido. Algo en Rebeca, quizás su dulzura, tal vez la vida que crecía dentro de ella, pareció resonar con Bella en un nivel profundo. «Vamos», dijo Rebeca, «déjame enseñarte todo». Guiaron a Bella. La sala de estar, donde una gran cama para perros había sido colocada junto a la ventana. La cocina, donde esperaban cuencos de comida y agua. El jardín, vallado y seguro, donde podía correr. Y finalmente, una pequeña habitación lateral con una cuna. «Esta es la guardería», dijo Javier. «En un par de meses habrá un bebé aquí. Nuestro hijo, Samuel Elías». Bella olfateó la habitación con cautela. Luego fue a una segunda cama para perros colocada cerca de la cuna y se acostó. Miró a Javier y Rebeca, luego a la cuna vacía, como si entendiera. Esa era su misión ahora, proteger a esta familia, a este pequeño humano que aún no había nacido. «Ya lo está custodiando», susurró Rebeca, con lágrimas en los ojos. «Javier ya lo ha aceptado como parte de su manada». Esa noche cenaron junto, Javier, Rebeca y Bella. Bueno, los humanos cenaron. Bella recibió comida premium para perros que Sara había recomendado, especial para perros que se recuperaban de un trauma y la desnutrición. Comió lenta, cautelosamente, como si todavía no pudiera creer del todo que la comida fuera suya. Después de la cena, se sentaron en la sala de estar, Rebeca en la mecedora, Javier en el sofá, Bella en su cama para perros. Pero a medida que avanzaba la noche, Bella se movió. Centímetro a centímetro, se arrastró más cerca de Javier. Finalmente, apoyó su cabeza en su rodilla. Javier se congeló. Este era el momento que había esperado y temido. Contacto físico, iniciado por Bella, en sus términos. Su mano tembló al inclinarse y tocar su cabeza. Ella no se encogió, no se alejó, solo se apretó más. «Buena chica», susurró. «Buena chica, Bella». Rebeca vio este momento, este hombre y este perro, ambos heridos, ambos sanando, que habían elegido confiar el uno en el otro. Sacó su teléfono e hizo una foto. Javier levantó la vista y captó su expresión. «¿Qué?», preguntó. «Así es como se ve el amor», dijo ella simplemente. «Elegir a alguien, incluso cuando tienes miedo. Especialmente cuando tienes miedo». Esa noche, Bella durmió en la guardería. Javier intentó que durmiera en su dormitorio o en la sala de estar, en cualquier lugar que no fuera la habitación con la cuna vacía. Pero Bella se negó. Fue a la guardería, se acostó en su cama y se quedó allí. «Está esperando por él», dijo Rebeca, de pie en la puerta con Javier. «Está esperando a Samuel». 6 semanas después, en una cálida mañana de septiembre, Rebeca se puso de parto. Javier llamó a su suegra para que cuidara de Bella y luego se apresuró al hospital con Rebeca. 7 horas después, Samuel Elías Gómez llegó al mundo, pesando 3.4 kilos, sano y llorando. Cuando llevaron a Samuel a casa 3 días después, Bella estaba esperando. Había estado inquieta todo el tiempo que estuvieron fuera, dando vueltas, gimiendo, rechazando la comida, pero en el momento en que escuchó el coche en la entrada, corrió hacia la puerta principal.
Javier entró primero en la casa, preparándose para gestionar la reacción de Bella. «Quieta, chica, quieta, ven aquí». Bella vino, se sentó. Cada músculo vibraba por la anticipación. Rebeca entró en la casa, llevando a Samuel en un portabebés. Lo dejó en el suelo, dándole a Bella un momento para acercarse. El perro avanzó lentamente, olfateando el aire, absorbiendo el olor de este nuevo y diminuto humano. Luego olfateó directamente a Samuel, su cabeza, sus manos, sus pies. Samuel abrió sus ojos, azul oscuro como todos los recién nacidos, y miró a Bella. Y Bella miró hacia atrás. Luego lamió su mano. Un lamido suave y deliberado. Los diminutos dedos de Samuel se envolvieron alrededor de un mechón de su pelo, sin tirar, solo sujetando, y la cola de Bella se meneó lenta y uniformemente. «Ella lo acepta», dijo Javier, con la voz cargada. «Ella acepta a nuestro hijo». A partir de ese momento, Bella fue la sombra de Samuel. Dormía en la guardería todas las noches, despertando a Javier y Rebeca antes de que Samuel siquiera llorara. Cuando Rebeca amamantaba, Bella se acostaba a sus pies. Cuando Javier paseaba a Samuel por la casa a las 3 de la mañana, tratando de calmar sus cólicos, Bella caminaba a su lado. Era gentil con Samuel de una manera que asombraba a cualquiera que lo viera. Este perro, que había sido brutalizado, que había aprendido que los humanos traían dolor, era infinitamente paciente con este pequeño humano. Si Samuel tiraba de su pelaje con demasiada fuerza, ella simplemente se alejaba con cuidado. Si lloraba, ella le lamía los pies hasta que se calmaba. Pasaron los meses. Elena continuó documentando la historia de Bella, publicando actualizaciones que personas de todo el mundo seguían. El vídeo del encuentro de Bella con Samuel obtuvo 10 millones de visitas. El dinero de la recaudación de fondo, mucho más de lo necesario para el cuidado de Bella, se utilizó para establecer un fondo en la clínica de Sara para otros perros maltratados y abandonados. Marcos Varela se convirtió en un visitante habitual, enseñando a Javier cómo trabajar con Bella, cómo leer sus señales y cómo ayudarla a sanar más. Bajo la guía de Marcos, Bella aprendió órdenes, aprendió a confiar en el liderazgo de Javier, aprendió que la estructura significaba seguridad, no castigo. Miguel Aguilar comenzó una terapia a través de Marcos. Javier se enteró de que Miguel había comenzado a ser voluntario en una organización de bienestar animal para perros K9, abogando por un mejor trato para los perros policía retirados. Nunca pidió volver a ver a Bella, pero envió una carta que Sara le pasó a Javier. «Nunca podré deshacer lo que hice, pero puedo asegurarme de que ningún otro perro sufra como ella. Gracias por mostrarle cómo es el verdadero amor. Gracias por ser el hombre que yo debería haber sido. Miguel». Javier nunca respondió a la carta, pero la guardó en el expediente médico de Bella. Algún día, cuando Samuel fuera lo suficientemente mayor para entender, le contaría toda la historia. Sobre el perro que sobrevivió a lo inimaginable, sobre el hombre que enfrentó su mayor miedo para rescatarla, sobre cómo las cosas rotas pueden sanar si les das amor y tiempo. En el primer cumpleaños de Samuel celebraron en el jardín. Familia, amigos, Sara y su personal de la clínica, Elena y su familia, Marcos y su nuevo pastor alemán, y Bella, que llevaba un pañuelo que decía «Hermana mayor». Samuel, que estaba aprendiendo a caminar, dio pasos tambaleantes sobre la hierba. Tropezó, comenzó a caer. Antes de que Javier pudiera alcanzarlo, Bella estaba allí, su cuerpo posicionado para que Samuel cayera contra ella, en lugar de contra el suelo. El niño se agarró a su pelaje, se estabilizó, se rió. La cola de Bella se meneó, lamió su cara. Samuel se rió aún más fuerte.
Javier vio esto, a su esposa a su lado, a su hijo a salvo con el perro que les había enseñado a ambos sobre el coraje, la confianza y la resistencia del alma. Apenas notaba la vieja cicatriz en su hombro. El miedo que lo había definido durante 20 años no se había ido, pero se había transformado en otra cosa, algo mejor. Ella nos salvó, dijo Rebeca en voz baja. No solo a Samuel, a todos nosotros. No, dijo Javier mientras veía a Bella y Samuel jugar. Nos salvamos mutuamente. Así es como funciona. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla esa tarde, proyectando una luz dorada sobre el jardín, Bella se acostó en la hierba, con Samuel acurrucado a su lado. Tenía 8 años, ya no era joven, pero tampoco vieja. Tenía una familia, tenía seguridad, tenía amor. Y cada mañana que se despertaba, cuando veía el rostro de Javier, la sonrisa de Rebeca y la alegría de Samuel, recordaba algo que había olvidado durante esos años de dolor. Que los humanos podían ser amables, que un hogar era real, que valía la pena ser amada. Ella era Bella y estaba en casa. Reflexión final. Después de tantos años en este mundo, todos hemos aprendido que la vida no siempre sale según lo planeado. Todos llevamos nuestras cicatrices. Algunas se ven, otras no. Tal vez usted ha amado y perdido. Tal vez alguien en quien confiaba lo ha lastimado. Tal vez pasó años viviendo con miedo debido a un solo momento terrible que lo cambió todo. La historia de Javier y Bella nos recuerda que nunca es demasiado tarde para enfrentar esos viejos miedos. Que un hombre de casi 30 años finalmente pudo sanar una herida de la infancia, eligiendo el coraje en lugar de la comodidad. Que un perro que no conoció más que la crueldad pudo volver a aprender a confiar, a amar de nuevo, a proteger a un bebé con la misma devoción feroz que una vez la mantuvo viva en aquel páramo. Esto es en lo que me gustaría que pensara esta noche. ¿Qué miedo ha llevado consigo durante demasiado tiempo? ¿Cómo sería elegir la confianza una vez más, incluso cuando cada experiencia pasada le dice que no lo haga? Deje un comentario abajo y cuéntemelo. ¿Alguna vez ha tenido un momento en el que un animal le enseñó algo sobre usted mismo que había olvidado? O comparta el miedo que finalmente está listo para enfrentar. Suscríbase al canal para más historias inspiradoras. Comente sus pensamientos y dé me gusta a este video si le ha conmovido. Su apoyo nos ayuda a seguir difundiendo estos mensajes de coraje y esperanza.